Entonces, la importancia de ir a la persona correcta a preguntarle. El título de este mensaje es Pregúntale a Dios. Entonces, nosotros teniendo en cuenta que, por ejemplo, alguien, hablando un poco de las direcciones, muchas veces, ¿cuántos de ustedes se han perdido en la vida? Y sabe, a veces damos tantas vueltas intentando llegar a un lugar por no preguntar. Muchas veces nos perdemos y tenemos muchos letreros que nos dirigen. Imagínese usted, por ejemplo, cuántas personas no se habrán perdido en los aeropuertos, con tanto pasillo, tanto por aquí, por allá. A más de algunos seguro que le ha pasado. A mí me ha pasado en mi trabajo que me haya perdido y haya llegado a un lugar que no era. Una vez, déjenme decirles que guiado aún por el GPS, llegué a una montaña que está por aquí, que cuando llegué a la base me dijeron, pero es que ahí no hemos subido nunca en la vida. ¿Cómo pudiste subir hasta ahí arriba? Entonces, pero es que esto es lo que me ponía en el GPS. Pues está mal. Y a veces también esas cosas fallan. El hombre falla. La tecnología falla. Pero Dios no falla. Por eso es que nosotros debemos de ir a preguntarle a Dios acerca de muchas cosas. Mire, había una historia, ya hace unas semanas creo que se la mencioné, pero hoy la vamos a ver desde un punto de vista más cercano y vamos a ver qué es lo que pasaba aquí y vamos a descubrir muchas cosas. Escúcheme bien, yo quiero que usted diga conmigo cuál es el título de este mensaje, porque es necesario que usted se lo grabe en su corazón. Pregúntale a Dios. Y eso me alude a mí, a usted y a todos. No es que usted le diga a su esposo, pregúntale a Dios. No, eso es, debo preguntarle yo también. Vamos a primera de Reyes en el capítulo 22. Y vamos a ver una historia aquí. Yo creo, ¿tiene tiempo? Porque vamos a necesitar tiempo. El estudio de la palabra del Señor nos lleva tiempo. Dice la palabra del Señor así. Durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel. Pero al tercer año el rey Josafat de Judá fue a visitar a Acab, rey de Israel. Durante la visita el rey de Israel le dijo a sus funcionarios, ¿se dan cuenta de que en la ciudad de Ramot de Galaad nos pertenece? Sin embargo, no hemos hecho nada por recuperarla de las manos del rey de Aram. Entonces se dirigió a Josafat y le preguntó, ¿saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramón de Galaad? Por supuesto, le dijo Josafat, contestó al rey de Israel. Por supuesto, le dijo, tú y yo somos como no solo, mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces agregó, ¿qué agregó? Este rey Josafat agregó, pero primero averigüemos qué dice el Señor. Primero preguntémosle a Dios. Hasta aquí estamos bien. Bueno, no del todo bien, porque déjeme decirle que Josafat se hizo amistad con un rey perverso, uno de los más reyes perversos, que ya tenía una sentencia e incluso cómo iba a ser su muerte, Dios le había dicho, porque no se arrepintió del mal que había hecho. Las consecuencias para Josafat es que se vio metido en una guerra que no debió irla a pelear, pero ese no es el punto. El punto es que Josafat sabía que antes de hacer un movimiento, él debía de ir a preguntarle a Dios si eso que iba a hacer estaba bien. Entonces, mire lo que acontece. Fíjese bien. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 en total, y les preguntó, ¿debo ir a pelear con Ramot de Galaad o desistir? ¿Cuál es el panorama? Tenemos a un grupo de funcionarios, a 2 reyes preguntándose si deben de ir o no ir a la guerra. Tenemos a uno de los reyes, al rey de Israel. Rey de Israel, maldad. Siempre asócialo a la maldad. Rey de Judá, maldad, pero justicia. Entonces podemos ver de que estos 2 reyes están sentados. Uno de ellos le dice, preguntémosle al Señor. Excelente, le dice el otro, pues así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 en total, y les preguntó, ¿qué les preguntó? ¿Debo ir a pelear contra Ramot de Galaad?
estaban cumpliendo el proceso, estaban preguntando. El asunto es a quién le están preguntando. Fíjense bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y todos ellos contestaron, ¿qué dijeron todos ellos? Sí, adelante, el Señor dará la victoria al rey. ¿Cuál Señor? Ellos están hablando de un Señor. Pero los profetas de Israel eran conocidos por ser los profetas y sacerdotes de Baal, un dios falso, pero se le llamaba Señor. Escuche bien. Pero Josafat preguntó, ¿qué pregunta Josafat? ¿Acaso no hay, qué? También un profeta del Señor aquí que debemos hacerle la misma pregunta? Entre esos falsos profetas que habían ahí, 400 profetas, Josafat pregunta, ¿y es que no hay ni uno solo de parte de Dios que le podamos hacer esa misma pregunta? ¿Sí se da cuenta cómo está el panorama? Y ciertamente entre esos 400 falsos profetas no estaba el profeta de Dios. Porque le voy a decir algo, el hombre de Dios se junta con la gente ¿de quién? De Dios. Y el falso profeta se junta ¿con quién? Con el falso profeta. Entonces podemos ver que hay 400 falsos profetas ahí diciéndole a este rey, vete a la guerra que el Señor va a darte la victoria. Pero déjeme decirle que no se quedan en esas palabras. Ellos hacen un teatro. Mire lo que pasa. Entonces dice, en el 8 dice, el rey de Israel contestó a Josafat, hay un hombre que dice, más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracia. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debe de hablar de esa manera de un siervo del Señor. Nadie tiene que hablar de esa manera de un siervo de Dios. Fíjese bien, ¿por qué Acab odiaba a Micaías? Porque Micaías siempre le decía la verdad. Micaías era el tipo de profeta de Juan, adúlteros, hipócritas. Era el tipo de hombre que decía lo que la Biblia dice. ¿Por qué digo yo que Micaías dice siempre lo que la Biblia dice? Porque él mismo lo dice en su palabra. Aquí vamos a ver cómo era Micaías. Y dice, de modo que el rey ¿dónde estamos? Sí, en el 9. Respondió, un rey no debe hablar de esa manera. Respondió Josafat, escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo rápido, trae a Micaías, hijo de Imla. Fíjese bien lo que viene a continuación. Dice, el rey Acab de Israel y Josafat, el rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de Triar que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban ahí delante de ellos. Uno de los profetas llamado Sedequías, hijo de Quemán, hizo un cuerno de hierro y proclamó. Aquí viene el teatro. Este hombre hace un cuerno de hierro y ¿qué proclama? Fíjese lo que proclama. Esto dice el Señor, porque es muy fácil. Es muy fácil que hoy en día la gente o falsos profetas dicen, así dice el Señor. ¿Sí lo has escuchado? Hay muchos que dicen eso, pero eso no es nuevo. Eso es viejo. Estos lobos aprendieron de estos otros lobos. Y fíjese lo que dice. Así dice el Señor. Con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban, ¿cómo? De acuerdo. Hermanos, ahí no era un solo hombre diciendo una tontería. Allí eran 400 hombres diciendo lo mismo. Cuando dice que todos los demás profetas estaban de acuerdo, es que dice que estaban de acuerdo. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Se hizo un teatro, se construyó unos cuernos de hierro, se los puso en la cabeza y le dijo, mira rey, así vas a cornear a todo ese ejército de enemigos tuyos y los vas a derrotar. Y todos los profetas decían, amén, gloria a Dios. Y usted podría haber escuchado allí una algarabía que no tiene ni idea. Entonces podemos ver de que este hombre hace ese teatro y los demás lo siguen. Dice, mientras tanto, el mensajero que había
ido a buscar a Micaías, le dijo: mira, estos, los profetas, le prometen la victoria al rey. Ponte también de acuerdo con ellos y asegúrales que saldrá vencedor. ¿Qué le dice el funcionario? No te busques problemas. Hazlo como ellos también. Pero ¿sabe qué? Un hombre de Dios no deja que nadie influya en lo que Dios tiene que decirle a alguien. Un hombre de Dios va a predicar sin influencias, sin que nadie le diga cuál es el mensaje que tiene que decir. El hombre de Dios va a dar el mensaje de Dios. Eso debe tenerlo claro. Y por ende, nosotros, ¿sabe? Una de las cosas que yo tengo, gracias al Señor, es que nunca nadie sabe lo que yo voy a predicar. Ni mi esposa. Ellos me pueden ver estudiando, pero no saben qué se va a predicar. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es muy fácil de influenciar. Y cualquiera puede influenciarle. Entonces, a usted no se le ocurra venir a decirme de que tengo que predicar. Deje que eso lo decida el Señor. Amén. Porque Él conoce las necesidades de su pueblo. Y nosotros podemos ver las necesidades. Pero el Señor sabe qué es lo que Él quiere decirle a su pueblo en el momento oportuno. Escuche bien. Este hombre le dijo: cambia el mensaje. Háblales de qué. ¿De qué quería que le hablara a este hombre? ¿Hay alguien aquí? De prosperidad. Es lo que hoy la gente quiere oír. Quiere oír que va a prosperar en lo que iba a hacer. ¿De qué le hablaban los profetas de Acat? De que iba a prosperar en su victoria. ¿De qué están hablando los falsos profetas continuamente? De prosperidad, prosperidad, prosperidad. Escuche bien. Mire lo que dice. Pero Micaías respondió: tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. Esa es la actitud de un hombre de Dios. Solo diré lo que el Señor me indique. Ahora, fíjese bien. Cuando Micaías se presentó ante el rey Acat, le preguntó a Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Ahí le está haciendo la pregunta. ¿Qué contesta Micaías? Micaías le respondió con sarcasmo. Acuérdese que esta es una figura literaria en la Biblia. Porque muchas veces hay quienes quieren poner en duda la palabra del Señor y no saben identificar una hipérbole, un sarcasmo, un sinécdoque, un antropomorfo y todas esas figuras literarias que están en la Biblia, que nosotros debemos de conocerla. Le contestó con sarcasmo: sí, sube y saldrás vencedor, porque el Señor te dará la victoria al rey. Pero el rey le respondió con dureza: ¿cuántas veces te tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? ¿Cuántas veces te tengo que exigir? Porque él notó el sarcasmo de Micaías. Sí, subí, el Señor te da la victoria. Usted sabe, ¿no? Usted y yo creo que nosotros somos un pueblo muy sarcástico muchas veces, ¿no? Entonces, fíjese bien, le dice: súbete, sube, el Señor te va a dar la victoria. Mire lo que le dice. 17. Entonces Micaías le dijo: ¿quieres que te hable en serio? En una visión vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: han matado a su amo. El Señor le había mostrado a Micaías lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Lo que le estaba diciendo es que en esa guerra en la que él se iba a meter, lo iban a matar. Y que el pueblo quedaría sin líder. Entonces, mire lo que dice el Señor: han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. No te dije, le dice el rey, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza cosas, ¿qué? Otra cosa que desgracias. Micaías continuó diciendo, escucha, esto es muy importante que usted lo escuche. Ponga muchísima atención porque esto es el juicio de Dios a aquellos profetas y a aquellos que escuchan a estos profetas.
El hecho de que hoy en día hayan iglesias que estén llenas de falsos profetas, déjeme decirle que solo hay una razón para ella, y es que Dios está dando juicio a aquellos que solo quieren escuchar lo que les agrada. Mire, esto es muy importante de examinar. Mire cómo le dice. Estamos en el versículo. Fíjese bien. Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos de los cielos, y a su derecha y a izquierda. Entonces el Señor dijo, ¿quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad? ¿Y qué? ¿Y lo mate? Fíjese bien, vamos a ver esta historia porque es muy interesante. Cuando usted la lee sin tener el discernimiento, dice usted, ¿pero qué está pasando aquí? Para que lo maten, ¿quién? Dice, hubo muchas sugerencias hasta que al final un espíritu, no es el espíritu de Dios, un espíritu que dice, se acercó al Señor y le dijo, yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás? Preguntó el Señor. El espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos, ¿qué? A todos los profetas de Acab para que hablen, ¿qué? Mentira. Dios es el soberano, hermano. Dios es quien permite muchas cosas. Dios es el que juzga a través de su poder. El hecho de que personas hoy pierdan la vida, que mañana otros, déjeme decirle que muchas de esas cosas son sentencias dadas desde hace mucho tiempo por la dureza del corazón de algunos. Hay personas que están siguiendo a estos falsos profetas y no les importa lo que dice el Señor. Les importa lo que dicen ellos. Y aunque ellos saben en su corazón que hay error en ellos y que hay engaño, siguen en su necedad de seguir apoyando a estos hombres. Pero Dios ha dictado sentencia y dice que esos profetas tienen un espíritu de engaño, porque la palabra del Señor dice que cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, entonces viene un poder engañoso que ciega nuestro entendimiento. Pero eso es a partir de que usted le dice al Señor, no quiero que tú me digas nada, escucharé lo que me dicen los demás. Cuando usted escucha a esos falsos profetas que solo les interesa vivir a costa de los demás, entonces usted también está cayendo con ellos. Fíjese bien lo que dice aquí. Entonces dice, así que como ves, el Señor... ¿Cómo lo harás? Preguntó el Señor. El Espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hable mentira. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos. ¿Quién? Tus profetas. Pudo haberse arrepentido Acab en ese momento y decir, espérate un momento. Y decirle, pues no, me retracto. ¿Podemos nosotros arrepentirnos de estar haciendo prácticas cerradas hoy y pedirle perdón al Señor y empezar a seguir al Señor de todo nuestro corazón? Sí, porque este profeta llegó justo en el momento. Le dijo, mira, ese montón de mentirosos que tienes ahí son una sentencia que Dios te ha dado. Uno decide si lo sigue o no. Entonces fíjese bien, ¿qué le pasa? Versículo 23. Así como ves, el Señor ha puesto el espíritu de mentira en la boca de tus profetas. Porque el Señor, ¿qué? Ha dictado tu condena. Ellos formaban parte de esa sentencia. Es una condenación que hay ahí. El Señor los puso esos profetas ahí y esa era una sentencia. Ha dictado tu condena. La condena de Acab, el Señor le dio tiempo. ¿Alguien ha escuchado hablar de la viña de Nabot? La cual Acab le robó. Lo mataron injustamente. El Señor le mandó a decir, así como tú mataste a ese hombre y le robaste su viña,
en el mismo lugar donde lamen la sangre de ese hombre, lamerán también la tuya. El Señor le da tiempo, nos da tiempo. Hijo de Quemán se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Le reclamó Micaías. Y Micaías le contestó: ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Y ciertamente más adelante miramos a este profeta intentando esconderse de la muerte y la muerte lo alcanzó. Entonces, arréstenlo, ordenó el rey de Israel, llévenlo de regreso a Amón, gobernador de la ciudad, a mi hijo Joás, y denles, ¿qué? Lo siguiente orden de parte del rey: metan a este hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió: si tú regresas a salvo, eso significa que el Señor no habló por mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó: todos ustedes tomen nota de mis palabras. Fíjense la seguridad que tenía Micaías. Si este vuelve con vida, yo soy un mentiroso. Tomen nota, y todo esto está registrado aquí. ¿Cuántos profetas falsos le decían que iba a tener éxito? Solo un hombre de Dios le decía: vas a morir ahí. Todos estos son un engaño que el Señor te ha enviado como condenación. Entonces, fíjese bien. Entonces el rey Acat y el rey Israel, el rey de Judá, se dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galaad, el rey de Israel. Josafat: cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. Mientras tanto, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus 32,000 comandantes. ¿Cuántos eran? 32 comandantes de carros de guerra. Ataquen solo al rey de Israel, no pierdan el tiempo con nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Entonces ahí vemos como en la vez pasada yo les decía que el Señor lo salva a Josafat, porque la Biblia nos enseña, dice, el Señor interviene y ellos se dan la vuelta. Sin embargo, en el 34 dice: un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. Imagínense, este rey dijo: no encontramos a Acat, me sobra una flecha. La tiró al azar. Dice que lo tiró al azar, ¿no? ¿Y a dónde le fue a dar? Justo al rey. ¿Entre qué? Entre una hendidura pequeña. ¿Usted qué cree? ¿Que eso fue una coincidencia? Lo que dice es que esa flecha entró entre medio de una pequeña brecha y que un soldado al azar la tiró y le fue a dar justo al rey de Israel. Y el rey de Israel, ¿sabe dónde estaba? Entre medio de todos los soldados disfrazados para que no lo vieran a él. La intención de él era que se cargaran al otro rey que estaba con sus vestiduras. Él andaba disfrazado. Pero la muerte, cuando llega, hermanos, ni así te quites, te va a encontrar. Lo importante es estar preparado para que cuando ese billetillo llegue, nos vayamos con el Señor. Amén. Entonces, fíjese bien. En el 33, 34. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar. De las tropas israelitas hirió entre las uniones de la armadura. Y le dice: da la vuelta, sácame de aquí, dijo Acat, entre quejas y gemidos al conductor del carro. Estoy gravemente herido. Frente a los arameos, la sangre de su herida corría hasta llegar, ¿a dónde? Al piso del carro. Al atardecer, ¿qué pasó? Murió. Así que el rey murió y lo llevaron y lo enterraron en Samaria. Él murió en esa batalla. ¿Qué le dijo Micaías? Que ahí iba a morir.
¿Qué le decían los 400 falsos profetas? Que iba a arrasar con ese ejército. ¿A quién le había preguntado Josafat? Josafat preguntó y Micaías contestó. Y el problema de preguntarle a un hombre de Dios o preguntarle a Dios es que muchas veces la respuesta no nos agrada. Y a veces somos necios y aunque Dios ha dicho que no, vamos y nos metemos en problemas. Si le pregunta a Dios, aténgase a la respuesta, porque muchas veces le dirá como le dijo a David, sí, y otras veces le dirá no. Y otras veces le dirá, vas a fracasar. Entonces debemos de tener un corazón entendido. Y fíjese bien, en la iglesia, usted puede encontrarse a personas que le estén guiando al desastre. Dentro de la iglesia, puede que usted le esté preguntando a personas inadecuadas que lo manden al desastre. ¿Sabe? Cuando usted mira en las escrituras, en Génesis 3:6, podemos ver la historia de Adán y Eva. Escúcheme. Eva escuchó la voz de la serpiente. No puso atención a la voz de Dios cuando le dijo no lo hagas. Pero vamos más allá. Adán, ¿a quién escuchó? La voz de la mujer. No escuchó la voz de Dios. Y es que en su propia casa también hay voces que pueden estarle diciendo cosas que usted no tiene que hacer. Era acertada la voz de la mujer diciéndole a Adán, ay, mira qué rico, prueba un poquito. Usted sabe que esas cosas pasan, ¿no? Yo creo que usted que tiene su esposo, su esposa, cuando está comiendo algo rico le quiere dar a probar. Esa escena se repite en los hogares, pero eso no está mal. El asunto es, ¿a qué voz está escuchando usted? ¿Qué voces escuchamos? Escúcheme, hay muchas serpientes hablando hoy en día. Hay muchas mujeres también hablando y hombres también hablando. Si usted escucha la voz de Dios, esa es la voz de Dios a quien usted debe de obedecer. ¿Cuántos dicen amén? No los escucho muy convencidos, hermano. Pero fíjense, tenemos esa historia. En la congregación, 400 falsos mentirosos. En el hogar, pero también entre las multitudes. Samuel, antes de ir a Samuel, mire la sentencia que se cumple con el rey Acab. Dice, Primera de Reyes 21:19, era el cumplimiento de esa sentencia por cuanto no se había arrepentido este rey. Primera de Reyes 1:19 dice, dale el siguiente mensaje. Esto dice el Señor. ¿No te bastó con matar a Nabot, también tienes que robarle? Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Una sentencia. Micaías le dijo, hay sentencia para ti, por cuanto no te arrepentiste e hiciste lo malo. O sea, cuando matan a Nabot, Acab no... O sea, escucha a Jezabel que le propone todo y se queda inerte. Un hombre de Dios tiene que pararse y decirle, aunque sea a la mismísima mujer, espérate un momento. O lo que dices tú o lo que dice Dios. La mujer también tiene que pararse y decir, o lo que dices tú o lo que dice Dios. ¿Qué va a escoger? Entonces fíjese. Se cumplió la sentencia. Ese hombre escuchó la voz de los profetas falsos. Fracasó. Adán escuchó la voz de la mujer. ¿Y qué pasó? Vamos a sacar la fórmula, a ver si la cuadramos bien. Acab escuchó la voz de falsos profetas y, dígalo fuerte, hermano, y fracasó. Adán escuchó la voz de Eva y fracasó. En Primera de Samuel vemos a Saúl
1 Samuel 15:19, escuchando la voz de las multitudes. Y dice, yo escuché la voz del pueblo y fracasó. En esa historia de 1 Samuel nos enseña de que se le había dado una orden de esperar al profeta Samuel para ofrecerle el sacrificio. Y ellos no hicieron caso, pero la orden iba explícita también. No dejes a ninguno vivo. Acaba con el ganado y con todo. Y el pueblo empezó a decirle, no, eso no, ¿por qué? ¿Cómo vamos a desperdiciar tanta carne buena? Por muy bueno que esté, si el Señor dijo que no, más vale que no se lo coma. Por muy guapo que sea, si el Señor dice que no, más vale que no se meta con él o con ella. ¿Sí me está siguiendo? Porque puede seguir adelante con su plan, pero llega un momento en que Dios dice, ha llegado la hora de cobrar sentencia. Acat, muerto. El hombre en el paraíso, desterrado. Saúl, quitado como rey. No funciona escuchar voces fuera de Dios. No funciona. Y podemos ver muchísimos más ejemplos. He escogido estos para que tenga en cuenta que hay una historia en los cielos y un control en el eterno que Él decide cuándo se le llegó la hora a cada uno de los individuos. Hasta aquí nomás, dijo. ¿Quién va a ir a engañarlo? Y se movieron las fuentes de los espíritus, hermano. Entonces fíjese bien, no funciona. No consultaron con el Señor. Pero miren, diferencia de David. Primera de Crónicas 14:10. Primera de Crónicas 14:10 dice, y David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y el Señor le dijo, sube porque los entregaré en tu mano. Si algo agradaba a Dios de David, era un hombre que era temeroso. No daba un paso, cometió sus errores. No fue perfecto, pero era un hombre que no daba un paso sin preguntarle al Señor si eso es lo que debía de hacer. Y aquí le muestro unos pocos versos. El Señor le dijo, sí, sube. En el 14:14 Dios le dice, le vuelve a preguntar. Mire, David ya le había preguntado. 14:10 le pregunta. 14:14, Primera de Crónicas, le dice, David volvió a preguntarle al Señor. ¿Qué le vuelve a preguntar? Consultó a Dios. Le dijo, mire lo que le dice, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, ¿qué? No subas contra ellos, dales un rodeo, vamos a hacerlo diferente. Porque muchas veces Dios nos dice, sí, vete directo, va a llegar rápido. Pero otras veces Dios le dice, espérate, vamos a darle una vueltecita. ¿Sí entiende? Pero para cada uno de nosotros Dios tiene respuestas diferentes. Es un trato personal, no es genérico. La victoria que le dio a David se la dio a él, pero a usted le va a dar otra, siempre y cuando usted camine en los caminos. ¿Sabe que David era recordado por caminar? A los reyes le decían, este rey anduvo en los caminos de David, en los caminos de David su padre. ¿Cuáles eran esos caminos? Buscar del Señor, consultar al Señor. Primera de Crónicas 13:3 dice, traigamos a nuestro lado el arca de Dios, porque no la consultamos en los días de Saúl. ¿Qué pasaba? En los días de Saúl no había quien le preguntara. Pero David dijo, no, yo no voy a cometer el error. Y usted puede decir hoy, yo no voy a cometer el error. Y no le pregunte a cualquiera, porque no cualquiera le puede dar información exacta. Pero si usted le pregunta a Dios, Él sí le va a decir exactamente lo que tiene que hacer. A David le dijo exactamente, sube, vas a ganar. Y le dijo, no, esta vez vete por aquí, porque Él sabe exactamente por dónde nosotros podemos ir si vamos en su nombre. Entonces, y podemos seguir examinando muchos
textos donde David consultaba. A David le robaron su mujer y toda su tropa y lo primero que hace el Señor, ¿debo ir? ¿Los alcanzaré? El Señor le dice, ve, los alcanzarás. Señor, ¿debo ir a tal ciudad? Hasta para eso, hermano. Hasta para moverse de lugar hay que preguntarle al Señor, para cambiar de trabajo, para cambiar algunos aspectos que son serios, que pueden influir en nuestra vida, porque cuando usted cambia de trabajo, cuando usted hace un movimiento importante, puede influir en todo. Pero vemos a David siempre preguntando, Señor, ¿puedo ir a tal lugar? Señor, y yo no le estoy diciendo de que usted venga a andarle pidiendo permiso constantemente a sus líderes, pero pregúntese si eso va a cumplir con el propósito que Dios tiene para su vida. Si usted viene aquí y dice, pastor, mire, me gustaría consultar, ¿usted cree que sería bueno que yo aceptara un trabajo que no puedo congregarme? Eso ni lo pregunte. Eso ya por omisión, digan, ni así me des todo el oro y la plata. ¿Por qué? Porque eso no es la voluntad de Dios. Si usted le pregunta a Dios si está bien eso, ¿usted qué cree que le va a decir? Mire, en la Biblia hay respuestas para todo. Por eso el salmista, por eso el proverbista también dijo, reconozcan en todos sus caminos al Señor y Él enderezará sus veredas. O sea, tomemos en cuenta, lo que está diciendo aquí es, tomemos en cuenta las decisiones que vamos a tomar si el Señor está de acuerdo y Él se encargará de que las cosas vayan bien. Ahora, hagámoslo como querramos, pero el resultado ya sabe cuál es. No le funcionó a Saúl, no le funcionó a Adán, no le funcionó a Acab y a muchos hombres que desobedecieron al Señor. ¿Quiere escuchar falsos profetas? Hágalo. ¿Cómo quedaron? Como ovejas sin pastor, perdidos, sin quien los defendiera. Y todos nosotros, en cierta forma, somos esos reyes y sacerdotes. La historia que estábamos tratando hoy trata de dos reyes, pero la historia se viene a nosotros porque la Biblia dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Y tenemos que tomar en cuenta el consejo de Dios para todo lo que nosotros tengamos que hacer. De ahí el título de este mensaje es, pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios si ese negocio, el que quieres emprender, está bien, si Él está de acuerdo. Pregúntale a Dios si ese nuevo trabajo que te están ofreciendo te aleja de Él. Pregúntale a Dios si está de acuerdo. Pregúntale a Dios si esa relación en la que te estás metiendo está bien. Pero cuando le preguntes a Dios, dile, hágase tu voluntad. El Señor Jesucristo enseñó a orar y dijo, dígale al Padre, pero que se haga su voluntad. No intentemos hacer la nuestra, porque no funciona. Entonces, yo quiero que usted hoy se vaya a su casa y reflexione acerca de a quién le ha estado preguntando, quién ha estado guiando su vida espiritual. Dice el Señor que sus planes y sus pensamientos son de bien, no son dañinos para nosotros. Debemos de preguntarle al Señor si realmente hemos estado escuchando a hombres de Dios o hemos estado escuchando a falsos profetas. Una de las características de los falsos profetas es que no se cumple lo que dicen. Pero la característica de un profeta del Señor es que predica la palabra del Señor y esa sí se cumplirá. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. Entonces, si nosotros tenemos estos ejemplos, si nosotros podemos ver que, aunque usted vea un lugar donde hay tanta hermosura y hay tantas cosas, pero ahí lo único que se habla es falsedad, déjenme decirle que un día llegarán los juicios del Señor ahí. Y pagarán las consecuencias. Nosotros estamos llamados a ser atalayas, a vigilar el rebaño, a vigilar nuestras familias y a decir, ¿sabe? El Señor Jesucristo nos enseña. Cuando Satanás le fue a tentar, el Señor Jesús le dijo, escrito está. Así dice el Señor.
El Señor así dice en su palabra. Esto dice el Señor. Consultemos al Señor, pero consultémoslo con un corazón humilde para que cuando la respuesta de Él sea no, podamos aceptarla y que Él nos dé la fuerza para obedecerla. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si dice su palabra que sus mandamientos no son gravosos. Hoy nosotros debemos de salir de aquí contentos porque, ¿sabe? Dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y usted se puede preguntar y decir, ¿y cómo le pregunto yo al Señor? Hermano, la palabra del Señor ha sido inspirada por el Santo Espíritu y tiene las respuestas a todas las circunstancias de la vida. Que usted no las encuentra, venga y las encontraremos juntos y veremos ahí esas historias que también tienen aplicación para cada uno de nosotros. Amén. No le vaya a preguntar a cualquiera, cualquiera lo puede perder. Pero si usted le pregunta al Señor o a los hombres de Dios que fueron designados por Él, las cosas irán mejor. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y sobre todas las cosas, yo quiero que las mujeres se sienten un momento y los varones se queden de pie. Voy a pedirles ese pequeño ejercicio. Estos varones que hoy se encuentran en este lugar, que son responsables, muchos de ellos, de llevar el alimento a sus casas. Yo quiero que las mujeres que están ahí dirijan sus manos hacia ellos, de donde están sentados, parados ellos, y ore para que estos hombres no tengan el corazón que tuvo Acat, que sean hombres entendidos, que sean hombres sabios, que puedan dirigir bien a sus familias, que sean vigilantes donde quiera que vayan, que sepan discernir entre lo bueno y lo malo, que no se dejen engañar y sobre todas las cosas que tomen el lugar que Dios les ha dado como autoridades y que escuchen antes la voz de Dios que aún incluso de su propia mujer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y ahora sí pónganse de pie estas mujeres y vamos a orar por ustedes también. Señor, sabemos que aquí hay mujeres solteras. Señor, sabemos que aquí hay reinas, Señor, y sacerdotas en su hogar que necesitan también, Señor, que tu Santo Espíritu